Hola, esta es la clase 8 y les quiero hablar de cómo probar que ciertas funciones son diferenciables. La última clase, lo que habíamos visto, habíamos terminado con la definición de lo que era que una función fuera diferenciable en un punto y en una región quiere decir que es diferenciable en todos los puntos de esa región. Y Y bueno, pero solamente vimos la definición y quedó pendiente de dar algún ejemplo de cómo probar que algo es diferenciable, una función específica es diferenciable. Eh, para, para eso nos vamos a valer de las propiedades más fundamentales de la noción de diferenciabilidad, que son las siguientes. Son, al igual que cuando vimos la continuidad, también la diferenciabilidad se transmite a partir de las operaciones básicas. Propiedades de diferenciabilidad. Bueno, como decía, son análogas, ¿no? Si f y g son funciones de Rn en Rm y son diferenciables en A, A es el dominio, ¿no? Entonces, f más g es diferenciable en A. Es decir, que si, dicho rápidamente, si dos funciones son diferenciables en una región, también la suma de ellas en esa región es diferenciable. Segundo, si f y g son funciones de Rn, ahora en R1, ¿por qué en R1? Porque así las puedo multiplicar. Lo que quiero hablar es de la multiplicación. Si tuviera un Rm más grande que 1, no habría definido la multiplicación. Entonces, cuando se pueden multiplicar y son diferenciables en A es el dominio, entonces f por g, o sea, la multiplicación, f de x por g de x, es diferenciable en A. O sea, la multiplicación de diferenciables es diferenciable. ¿Qué otra cosa? Bueno, análogamente ocurre con la división, ¿no? Entonces, f y g como arriba, como en 2, si g de A es distinto de 0 y g, digamos, y f y g son, como en 2, ¿no? Son diferenciables en A, entonces f sobre g es diferenciable en A. Bien, también tenemos, al igual que en el caso de la continuidad, que la diferenciabilidad se comporta bien con respecto a la composición. Entonces, propiedad 4, sea f una función que va de A, que está en Rn, en Rm. Y, bueno, y g, una que va de B, que está en Rm, va en Rk. O sea, la situación que teníamos de composición de funciones.
Entonces, supongamos que si f es diferenciable en A, o sea, en un punto que está en A, y G es diferenciable en f de A, que asumiendo que f de A está en B, o sea, esto lo asumimos, ¿no? Que f de A está en B, entonces f, digamos, o G compuesto con f es diferenciable en A. Entonces, dicho rápidamente, composición de funciones diferenciables nos da una función g compuesta con f que es diferenciable. Bueno, entonces con todas estas propiedades ya tenemos muchas herramientas para probar que una gran cantidad de funciones son diferenciables partiendo de que ciertas funciones básicas, como son las funciones coordenadas o las funciones trigonométricas o las funciones exponenciales, que son funciones que son diferenciables en todo su dominio, ¿no? Ejemplo, pongo un ejemplo al azar, ¿no? F de x, y, z igual a e a la x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Esta función, bueno, la función x es diferenciable en R3. Lo mismo y lo mismo z. Entonces, por la propiedad del producto, x cuadrado, y cuadrado y z cuadrado son diferenciables por la propiedad 2. Y por la propiedad 1 de la suma voy a tener que todo esto es diferenciable. O sea, esto, dicho más generalmente, cualquier polinomio es diferenciable en todo Rn. Cualquier función polinómica es diferenciable siempre. Entonces, luego, por la propiedad 1, vemos que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es diferenciable. Es diferenciable en cada uno de los puntos de Rn. Por eso digo, es diferenciable en Rn. Cuando uno dice que una función, repito, que es diferenciable en una cierta región, lo que está diciendo es que es diferenciable en cada uno de los puntos de esa región. Acá en cada uno de los puntos de Rn tenemos que esta es una función diferenciable. Por otro lado, tenemos que la función que va de digamos, a la t, ¿no? Es decir, a la t, a ver, ¿cómo la ponemos? La función que a t lo manda a a la t, ¿no? O sea, esta es una función que va de R1 en R1. Es diferenciable. Esto lo saben por cálculo 1, han visto que la función a la t, seguramente han probado que es una función que es no solamente continua, sino que es derivable en cada uno de los puntos de R. Entonces, bueno, que sea derivable, la noción de derivable en una variable es equivalente a la noción de diferenciable que tenemos definida para varias variables. O sea,
en R1 ser diferenciable es lo mismo que ser derivable. Así que ya probaron que esto es diferenciable, por lo tanto, es diferenciable en Rn. Es diferenciable en R, claro, por la propiedad 4, vemos que e a la x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es diferenciable. ¿Por qué? Porque esta es la composición de e a la t con la función x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. O sea, esto viene a ser la t. Entonces, por supuesto, esto es una composición de funciones y estamos probando a partir de que ciertas funciones básicas, como la exponencial o como las funciones coordenadas, toda esta función es una función diferenciable. Así que esta es la manera típica de probar que algo es diferenciable en punto, mostrando que es composición, suma, multiplicación de cosas diferenciables que son fáciles de ver que son diferenciables. Ahora bien, puede pasar que haya funciones que tengan algún problema en ciertos puntos. Entonces vamos a ver algún ejemplo específico de ese fenómeno. Y esto es importante porque seguramente vamos a evaluar en algún momento cómo ustedes saben probar, o sea, ver, analizar si una función es diferenciable en algún punto donde puede haber algún tipo de problema en el sentido de que no sale la diferenciabilidad a partir de estas leyes generales, sino que hay que analizarla puntualmente usando la definición de diferenciabilidad. Por ejemplo, a ver, tomemos la función de R1 en R1 f de xy, perdón, de R2 en R1, f de xy, x al cuadrado por y al cubo sobre x cuadrado más y cuadrado. Acá tengo una función que es un cociente de dos polinomios, ¿no? Entonces, esta función, el numerador es un polinomio, es diferenciable en todo R2. El denominador es otro polinomio, es diferenciable en todo R2. Así que el cociente va a ser diferenciable en todos aquellos puntos donde este denominador sea distinto de 0. Bueno, ¿en qué puntos es distinto en qué puntos es igual a 0? O sea, ¿en qué puntos va a haber algún problema con la diferenciabilidad? Bueno, en este caso solamente en el 0, 0, porque esto de acá abajo se anula solamente en el 0, 0. Así que, por las reglas anteriores, por las propiedades, f de x y es diferenciable en R2 menos el 0, 0. O sea, en el 0, 0 no sé. Capaz que es diferenciable, capaz que no es diferenciable. De lo que estoy seguro en este momento es de que es diferenciable en todos estos puntos, o sea, en todos los puntos de R2, excepto el 0, 0. Vamos a ver entonces qué pasa en el 0, 0. Y para eso no me queda otra que analizarlo por la definición. Entonces, está bueno este ejercicio porque nos obliga a recordar cuál es la definición de diferenciable. Para ver que esto es diferenciable o no en el 0, 0, lo que tenemos que... Supongamos que
nos parece que es diferenciable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para probar que es diferenciable? Bueno, tenemos que armar la aproximación lineal de esta función en el punto 0, 0. Restar f de xy menos esa aproximación lineal, que va a depender de xy, en el punto 0, 0. La aproximación lineal de f en el punto 0, 0. Eso sería esta cosa que puse acá, que la llamé L de x. Les tendría que restar esto, dividirlo por la distancia que hay de xy al 0, 0, que en este caso va a ser, ¿no? O sea, lo pongo de esta manera, la distancia de xy al 0, 0. Y calcular el límite con xy tendiendo al 0, 0. Y ver que este límite me da 0. O sea, esta es la pregunta que me estoy haciendo. La pregunta que me estoy haciendo es si f es diferenciable o no. O sea, si este límite es 0 o no. Entonces vamos a ver si podemos calcular ese límite. El primer paso, entonces, no cabe duda que es calcular esta aproximación lineal. Veamos en este caso cuál es la aproximación lineal de f en el punto 0, 0. Recordemos que la aproximación lineal de f de xy en 0, 0 es f en 0, 0 más la derivada parcial de f respecto de x en 0, 0 por x menos 0, sería en este caso, más la derivada parcial de f respecto de y en el 0, 0 por y menos 0. Entonces, ¿qué cosas tengo que calcular para calcular la aproximación lineal? Tengo que calcular esto y esto. Bueno, discúlpenme, acá de entrada, cuando definí la función, me olvidé de definir el valor de f en el 0, 0. Porque claro, esto que está acá solamente está definido para los puntos xy con xy, ¿sí? Xy es distinto de 0. Vamos a hacerlo valer 0. Perdona la desprolijidad. Vamos a hacerlo valer 0. 0 si xy es igual a 0. Y entonces vamos a ver que con esta definición, no quiero adelantar el resultado, pero a mí me parecería que con esta definición, esta función es perfectamente diferenciable. Pero bueno, vamos a hacer las cuentas. Las cuentas que tenemos que hacer entonces son esto, esto y esto. Esto ya es, allá está la definición. Esto es igual a 0. Esto es la derivada parcial de f respecto de x. ¿Qué pasa? ¿Cuál es esa derivada parcial? Acá les quiero marcar un típico error que uno ve cuando corrige exámenes donde tienen que hacer ejercicios de este tipo. Así que quiero ser muy claro acá de qué es lo que hay que hacer. Uno acá se ve tentado a calcular la derivada parcial usando las reglas de derivación, es decir, uno deriva lo de arriba, deriva lo de abajo, o sea, bueno, aplica las leyes de la derivada, lo mira a la y como si fuera una constante, y aplica las leyes de la derivada, en este caso del cociente, y obtiene una expresión en las letras x e y, que es la derivada de f, pero esa expresión lo que me da son las derivadas de f fuera del punto 0, del punto, perdón, acá otra vez me equivoqué,
fuera del punto 0, 0. O sea, para esa cuenta que estoy diciendo que muchos hacen en este caso, que se ponen a calcular la derivada de esta expresión respecto de x, lo que hacen es calcular las derivadas parciales de f respecto de x y de y, pero en aquellos puntos que no son el 0, 0, porque en el 0, 0 no lo puedo calcular de esa manera. En el 0, 0 no, no se puede calcular de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer en este caso es aplicar la definición de lo que es la derivada parcial de una función en un punto. Entonces, ¿qué significa? La derivada de f respecto de x calculado en el punto 0, 0. Bueno, por definición, esto es el límite, recuerden, con h tendiendo a 0, de f sobre, en este caso, el 0 más h, en este caso, esto un poco el 0, menos f en el punto en cuestión, que es el 0, 0. Esto si tuvieran en otras circunstancias, este vendría a ser lo que se llama siempre el x0 y el y0, ¿no? Este es el x0 y el y0. En este caso son 0, 0. Dividido h. Esta es, por definición, la derivada parcial de f en el punto 0, 0. Entonces calculemos este límite directamente, sin hacer tantas cuentas. O sea, no solamente es más fácil, sino que es lo correcto. Así que, bien, ¿cómo es esto? F en 0 más h, fíjense, me queda 0 más h al cuadrado, 0 más h al cuadrado, por i al cubo, es 0 al cubo, menos f de 0, 0 es 0 al cuadrado por 0 al cubo, dividido h. Esto es el límite con h tendiendo a 0. ¿Qué me da esto? Esto es claramente 0, ¿no? Porque acá tengo un 0, acá tengo 0, así que todo lo de arriba es 0, dividido h, es 0 sobre h, el límite claramente es 0. Haciendo el mismo tipo de cuenta, descubro que la derivada de f de i en el 0, 0 también es 0. Entonces, la aproximación lineal, en este caso, de esta función, me quedó muy sencilla. Me quedó que la aproximación lineal es la función 0. O sea, porque esto es 0, esto es 0 y esto es 0. Así que la aproximación lineal de f de x y en el punto 0, 0, en el punto 0, 0, en otros puntos va a dar cosas bastante diferentes, pero en el punto 0, 0, o sea, ¿qué está diciendo? Está diciendo que la aproximación lineal de la función es la función, digamos, gráficamente es un plano horizontal, que justamente es el plano xy. Y, como decía, la aproximación lineal de f de x en 0 es L de xy igual a 0. Entonces, volvamos a la cuenta original que tenía que hacer. Yo tengo que calcular el límite con xy tendiendo a 0, 0 de f de x y, que es x cuadrado era, por y cubo sobre x cuadrado más y cuadrado, menos la aproximación lineal, menos l de x, que es 0. Esto lo pongo así para que quede claro qué es ese 0. Y esto va dividido la distancia que hay del xy al 0, 0, que eso es la raíz de x
sería x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cubo. O sea, es esta raíz. Queda raíz de x cuadrado más y cuadrado. Este es el límite que tengo que calcular. Así que vamos a calcular este límite. Vamos a escribirlo mejor. Es el límite con xy tendiendo al punto 0, 0 de la función x cuadrado y al cubo sobre, y acá esto lo puedo mirar como si fuera la raíz de esto al cuadrado, se junta con este raíz de x cuadrado más y cuadrado, queda todo igual, y me queda acá abajo, me queda raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, todo al cubo. Me queda esa forma bien linda de la cosa que tengo que calcular el límite. Entonces ahora lo que me quedó es otra vez la pregunta ahora, ya es más concreta, es si este límite es 0. Entonces ahora para calcular ese límite, igual si ese límite es 0, a lo que apelo es a usar, digamos, las herramientas que ya conozco para calcular límites. En este caso, bueno, ¿cómo sería? Bueno, yo me arrimaría por diferentes direcciones para ver a qué tiende. En este caso se hace el experimento de calcular el límite, digamos, por la dirección de las x, por el eje x les va a dar 0, por el eje y les va a dar 0, por otras direcciones les va a dar 0. Así que haciendo experimentos uno va a ver que esto realmente tiende a 0. O sea que la conjetura es que tiende a 0. Para probar esa conjetura, lo que tenemos que hacer es decir, o sea, hacer la técnica de siempre. O sea, esto que yo quiero ver que tiende a 0, raíz de x cuadrado más y cuadrado al cubo, esto se lo resto al 0 y trato, después de varios pasos, de acotarlo con algo que acá, donde acá me aparezca la distancia de xy menos el punto en cuestión, que es el punto 0, 0. Entonces, si esto lo puedo acotar como una constante por esto, podría ser elevado al cuadrado o al cubo, o sea, algo que tienda a 0 cuando xy tiende a 0, 0, claramente. Entonces voy a probar ahí que esto es 0, que esto, digamos, se aproxima a 0 cuando xy tiende a 0. Entonces, vamos a ver cómo sería esto. Bueno, es un ejercicio más de los que teníamos antes. Es muy parecido a alguno que ya hice. Esto que está acá me queda igual a esto, ¿no? Entonces, esto es igual por las reglas del producto escalar, es igual a esto, el producto escalar, perdón, del módulo. Entonces es el módulo de x al cuadrado por el módulo de y al cubo sobre el módulo de xy, o sea, el módulo de la raíz de x cuadrado más y cuadrado, al cubo. Bien, recordemos que tanto el módulo de x como el módulo de y están acotados por esto. Son fáciles de acotar. Esto es la regla de que si esto es x y esto es y, esto es la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, esto es más chico que esto y esto también es más chico que esto. Por lo tanto, esto es más chico que la raíz. O sea, esto lo acoto con esto y esto lo acoto con esto, superiormente, digamos. Entonces me queda raíz de x cuadrado más y cuadrado raíz de x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, raíz de x cuadrado más y cuadrado al cubo.
sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado al cubo. Se va este con este, se me va este con este, y lo que me quedó entonces es la raíz de x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Qué es esto? Bueno, esto es la distancia justamente de xy al 0, 0, es la distancia al cuadrado. Entonces, cuando el xy se acerca al 0, 0, la distancia obviamente tiende a 0, y la distancia al cuadrado, que es cuando estamos hablando de números más chicos, el cuadrado achica los números, entonces esto va a ser más chico todavía. Así que cuando xy tiende a 0, 0, esto tiende claramente a 0 y aplasta a esto a que tienda a 0. Entonces, esto prueba, o sea, esta desigualdad prueba que cuando xy tiende a 0, 0, f de, bueno, esta función, ¿no? O sea, la función x cuadrado por y cubo sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado al cubo tiende a 0. Lo que prueba que la función original x cuadrado por y cubo sobre x cuadrado más y cuadrado es diferenciable en 0, 0. Por lo tanto, lo que hemos probado es que la función original x cuadrado por y al cubo sobre x cuadrado más y cuadrado es una función que es diferenciable en todo R2, porque ya habíamos probado que era diferenciable en R2 menos el 0, 0, y ahora probamos que en el 0, 0, que era donde teníamos la duda, también es diferenciable. Así que la conclusión es que es diferenciable en todo R2. Bueno, este es un buen ejemplo de cómo tienen que operar para probar que algo es diferenciable en algún punto donde hay algún problema. Bueno, hasta la próxima.